¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video del curso de probabilidad y estadística. Y bueno, en videos anteriores estuvimos discutiendo algunos conceptos de la estadística descriptiva y construimos nuestro primer histograma. Ese primer histograma nos permitió conocer algunas medidas de localización. En este video lo que vamos a discutir es un nuevo método para organizar los datos y vamos a continuar con el mismo ejemplo que habíamos discutido previamente, en donde tenemos un conjunto de datos que representan las cuotas anuales de 40 compañías para un seguro de $25,000 para hombres de 35 años de edad. Entonces, ya habíamos discutido cómo estos datos se pueden organizar en un histograma y una de las desventajas que nos representa un histograma es que una vez que eh, separamos el conjunto de datos en las diferentes clases, perdemos estos datos y nos quedamos con un valor que es la frecuencia o bien la frecuencia relativa. Entonces, en este video vamos a discutir lo que es un diagrama de árbol que nos va a permitir organizar los datos, pero además conservar toda la información de nuestro conjunto de datos. Entonces, el diagrama de árbol está conformado por un tronco que en este caso en particular para los datos que estamos manejando, pues van a ser las decenas. Si ustedes observan, del lado izquierdo de la barra vertical tenemos los números 8, 9, 10 y 11 que corresponde a las decenas del conjunto de datos que aquí tenemos. Y del lado derecho de la barra vertical vamos a escribir los diferentes datos que vamos a denominar las hojas de este árbol. Entonces, ¿cómo lo vamos a distribuir? Bueno, pues a partir del tronco, por ejemplo, con este número 8, pues vamos a ubicar todos los datos que estén entre 80 y 89. Si ustedes observan, bueno, pues tenemos estos 7 datos y en la parte de las hojas vamos a poner las unidades, ¿sí? Para completar las decenas, ese número. Observen que aparece 2,5 separados por una coma, 6, aparece dos veces el 7 y dos veces el 9. Entonces, eso nos permite conservar toda la información del conjunto de datos. Después vamos con la siguiente decena, que es 9. Aquí tendríamos los que están en color azul. Si ustedes observan, son 15 datos que vamos a poner del lado derecho que corresponde a las hojas. Aparece el 0, aparece dos veces el 1 porque tenemos dos veces el 91. También aparece dos veces el 9 porque tenemos dos veces el dato 99. Y así nos vamos sucesivamente. La siguiente decena pues es el 10 y observe que van a aparecer dos ceros porque hay eh, el número 100 se repite dos veces, también aparece dos veces el 1, ¿sí? Tres veces el 3 que aparece aquí y así nos vamos hasta llegar al último dato que es 109, donde solamente vamos a poner el número 9. Y finalmente la última decena, que es el 11, pues va a tener tres hojas, que es 0, 0 y 1. Y de esta manera tenemos construido nuestro diagrama de árbol. Bueno, en este conjunto de datos ya habíamos calculado las medidas de localización como eh, la, el promedio aritmético, que habíamos dicho que es 97,9, y bueno, lo podemos localizar en nuestro diagrama de árbol, ¿sí? También tenemos
mediana, que habíamos calculado como 98.5 y lo podemos localizar en nuestro diagrama de árbol. Y también habíamos discutido la moda, que es el valor que aparece con una mayor frecuencia. En este caso es el 95, que ya habíamos calculado estos valores cuando construimos nuestro histograma. Entonces, la ventaja del diagrama de árbol es que nos permite mantener la información del conjunto de datos estructurada de esta manera, ¿no? Con un tronco y unas hojas. Bien, ahora vamos a discutir algunas medidas que nos van a ayudar a saber qué tan dispersos están los datos de nuestro conjunto y vamos a empezar a discutir los percentiles. Primero, un percentil que vamos a denotar con la letra M, ¿sí? Va a tomar valores entre 0 y 100 y nos va a indicar la posición en los datos donde se localiza ese percentil M. Entonces lo vamos a denotar como P, que va a ser una función de M, que es el percentil, y en general se calcula dividiendo N entre M más un medio, donde esta N es el número de datos con los que nosotros estamos trabajando y M es el percentil. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, el percentil 10, que sería el equivalente a localizar el 10% de los datos. Observe que en la posición de n aparece el número 40, que es nuestro número total de datos. Esta m toma el valor de 10 y luego vamos a sumar un medio. Cuando nosotros simplificamos, obtenemos un 4.5. Ahora, para ubicar este dato, lo que tendríamos que hacer es, voy a utilizar la notación 10 subíndice P, que se refiere al percentil 10, y vamos a tomar el dato 4 con el dato 5 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque son los datos que están alrededor de 4.5. Entonces, en nuestro conjunto, el dato 4 y el dato 5 es 87. De tal manera que el 10% de los datos pues va a corresponder al valor 87. ¿Sí? Si ustedes observan, pues es justamente el cuarto valor, ¿sí? Que es el 10% de los 40 datos que tenemos. Vamos con otro ejemplo, el percentil 25, también conocido como el cuartil 1. Lo vamos a calcular con P de 25. Nuevamente tomamos 40, que es el número de datos, 25, que es el percentil que nos interesa, y vamos a sumar un medio. Esto nos resulta en 10.5, de tal manera que el percentil 25 lo vamos a encontrar promediando los datos que estén alrededor de 10.5. En este caso va a ser el dato 10 con el dato 11 dividido entre 2. El dato 10 es 91 y el 11 es 92. Entonces, cuando nosotros hacemos la suma y dividimos entre 2, nos devuelve 91.5, que sería el punto donde vamos a encontrar el 25% de nuestros datos. Esto también se conoce como el cuartil 1. Vamos a calcular ahora el percentil 75. Nuevamente aplicamos nuestra ecuación P de 75. En este caso particular es 40 dividido entre 75 más un medio. Y eso nos resulta en 30.5. De tal manera que el percentil 75 o bien cuartil 3 lo vamos a encontrar promediando el dato 30
más el dato 31 entre 2. Eso nos devuelve el valor de 104.5. Mire, el dato 30 es este que estamos señalando, el 104. El dato 31 es este valor 105. De tal manera que el 75% de los datos lo vamos a encontrar en el punto 104.5, lo cual es correcto. ¿Sí? Aquí ya llevamos 3/4 partes de los datos y por eso el percentil 75 también se conoce como cuartil 3. Bien, último ejemplo, el percentil 90. Nuevamente vamos a calcular P de 90, va a ser 40 entre 90 más un medio. Eso nos va a devolver 36.5 y eso significa que hay que promediar el dato 36, el dato 37 y eso nos devuelve el valor de 108. ¿Sí? Y bueno, ese sería el 90% de los datos. Estaríamos localizados justo en este punto. ¿Sí? Si observa, nada más nos restan 4 datos, entonces es correcto, estamos en el 90% de los datos. Bien, como ejercicio le dejo que muestre que el percentil 50 es igual a la mediana. Y lo único que tiene que hacer es aplicar esta formulita, ¿sí? Considerando m igual a 50, y usted va a encontrar que ese valor es 95. Recuerde que la mediana es el valor que divide justo a la mitad nuestro conjunto de datos. Y evidentemente, pues aquí hay que enfatizar que para hacer el cálculo de los percentiles, nuestro conjunto de datos, este que tenemos aquí, tiene que estar ordenado, ¿sí? De menor a mayor. ¿Sí? Si los datos no están ordenados, vamos a obtener resultados erróneos. Bueno, estos valores, ahorita vamos a ver cómo los podemos interpretar, tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento, qué tan dispersos están los datos, ¿sí? Entonces, para conocer la dispersión de puntos, pues vamos a tener dos elementos gráficos auxiliares, ¿sí? Y vamos a tener también herramientas matemáticas para conocer esa dispersión. La primera medida de dispersión que nosotros podemos intuir, pues es el rango, ¿no? Que es la medida más simple de la variabilidad de nuestro conjunto de datos, en donde el rango pues lo vamos a definir como el valor máximo menos el valor mínimo. Y eso nos va a dar una idea de la dispersión de nuestros datos. Sin embargo, esta información pues no es del todo suficiente para hacer un análisis. En el caso de nuestro ejemplo, pues el valor máximo que teníamos era 111 y el mínimo 82. Entonces, el rango de nuestro conjunto de datos es 29. ¿Sí? Bueno, el diagrama de dispersión de puntos, ¿sí? Nos permite ver gráficamente qué tan dispersos están nuestros datos. Observe que aquí cada uno de los puntos, ¿sí? Corresponde a uno de los datos que tenemos en nuestro problema. Entonces, cuando un valor se repite, pues el punto aparece por encima y es muy similar a lo que sería un histograma, pero este tiene mucho más información porque tenemos todos los datos representados en forma de puntos a lo largo de una recta horizontal. Aquí podemos visualizar que el valor mínimo es 82 y el valor máximo pues es 111 y tenemos un rango de 29. Bueno, vamos a ver el valor de la media, ¿sí? Que es 97.9. Recuerde que la media es el promedio aritmético. Este valor siempre va a quedar
muy hacia el centro de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Ahora, recordemos el cuartil 1, ya lo habíamos calculado, se denota con la letra Q1 y no es otra cosa más que el percentil 25 y habíamos encontrado que era 91.5. Ese dato lo podemos localizar en nuestro diagrama de puntos, ¿sí? Y aquí podemos ver que hacia el lado izquierdo vamos a tener concentrado el 25% de nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Aquí tenemos el cuartil 2, ¿sí? Que es justamente el valor que divide a la mitad nuestro conjunto de datos. Observe que no necesariamente va a coincidir la media con la mediana en nuestro conjunto de datos. En este caso podemos ver que hay una diferencia, ¿sí? de menos de una unidad, pero ahí hay una diferencia. Bien, el cuartil 3 también ya lo habíamos calculado y nos dio un valor de 104.5. En nuestro diagrama de puntos lo vamos a localizar en esta posición, ¿sí? Y todo lo que hay del lado izquierdo pues va a representar el 75% de los datos con los que estamos trabajando. Ahora, el percentil 10, que es 87, y también ya habíamos calculado, lo vamos a localizar, ¿sí? Fíjese que este percentil 10 siempre va a quedar del lado izquierdo y el percentil 90, que es 108, va a quedar siempre del lado derecho y estos son los valores que vamos a manejar como extremos para hacer un análisis de nuestra dispersión de datos. Bueno, con esta información vamos a construir lo que se conoce como un diagrama de caja. Un diagrama de caja es una representación que nos va a dar una idea gráfica de la dispersión de datos. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar, por supuesto, la mediana, que va a ser nuestro valor central o donde se va a centrar nuestra caja. Vamos a poner el rango de nuestros datos justo en la mediana. Vamos a localizar el centro de nuestra caja y se va a extender hacia el lado izquierdo hasta el cuartil 1 y hacia el lado derecho hasta el cuartil 3. Y después vamos a tener una línea horizontal que se va a extender hasta el percentil 10 del lado izquierdo y del lado derecho que se va a extender hasta el percentil 90. ¿Sí? Y de esta manera acabamos de construir nuestro diagrama de caja de nuestro conjunto de datos. Bueno, déjeme decirle que este diagrama de caja es útil cuando queremos comparar diferentes conjuntos de datos similares. Porque si la posición de estas cajas se modifica, ¿sí? Pues nos va a permitir inferir si hay algún eh, desajuste en nuestro conjunto de datos o una mala medición, ¿sí? Estos se usan mucho para las pruebas de calidad en la industria de la manufactura, ¿no? Se toman varias pruebas, se hace el muestreo y en cada uno de los lotes pues se construye un diagrama de cajas y esos diagramas de cajas se van comparando para conocer la calidad de los diferentes lotes que se producen. Bueno, esta es la parte gráfica para conocer la dispersión de los datos, ¿sí? Pero siempre es útil tener una herramienta matemática. Y digamos que una manera natural de analizar esa dispersión, pues es imaginar o suponer qué tanto difiere cada uno de estos datos respecto al promedio aritmético o a la media de nuestro conjunto de datos. Entonces, podemos calcular la desviación respecto a la media. Observe que lo que tendríamos que hacer pues es que cada uno de
los elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Les restamos la media, ¿sí? Para todo el conjunto de datos. Y bueno, vamos a observar que tendremos, por ejemplo, en el caso de este 82 menos este 97.9, ¿sí? Va a ser un valor negativo. Pero también vamos a tener valores positivos. Si nos vamos al extremo, que este es 111 menos 97.9, pues vamos a tener un valor positivo. Entonces, cuando nosotros sumamos todos esos valores, pues tendríamos que hacer la suma desde 1 hasta n, ¿sí? De esta diferencia. La media pues es un valor ya constante, y entonces si aplicamos las propiedades de la suma, pues esta suma la podemos separar en dos, ¿sí? Y lo que vamos a tener en este término, ¿sí? Pues es que si hacemos la suma completa, pues vamos a tener n veces la media. Ahora, en la segunda suma, ¿sí? Esta media es un valor ya constante. Y también utilizando las propiedades de la suma que ya habíamos discutido, pues el resultado de esta suma va a ser n veces la constante. Entonces observe que esta diferencia pues nos va a devolver el valor de 0. De tal manera que la desviación respecto a la media pues no nos va a proporcionar información útil en términos de analizar la dispersión de nuestro conjunto de datos. Necesitamos una herramienta matemática que sea más fina y que pueda medir esa dispersión. Entonces vamos a hablar ahora de la varianza, que es una de las medidas de localización. Y bueno, la varianza la vamos a definir de esta manera. Observe que aparece esta diferencia, xi, que es uno de los datos, menos la media. Pero ahora esta diferencia la estamos elevando al cuadrado. De tal manera que siempre vamos a obtener valores positivos. Y entonces esa dispersión se va a ir acumulando a la hora que esta suma, ¿sí? Se va calculando desde 1 hasta n, y esto se va a dividir entre un factor 1 entre n menos 1, ¿sí? Este es un factor que nos va a permitir conocer esta varianza. Ahora, pues este valor de n menos 1, ¿sí? Usted pensaría debería ser n, pero resulta que este número está asociado a los grados de libertad. Vamos a ejemplificarlo de esta manera, ¿sí? Supóngase que tenemos un conjunto de 4 datos, y sabemos que x1 menos la media es igual a 8, x2 menos la media es igual a menos 6 y x3 menos la media es igual a 2. ¿Sí? Observe que el último valor, el último dato, ya no puede ser arbitrario, porque ese dato va a estar determinado, ¿sí? Por el hecho de que la diferencia xj menos la media, si lo sumamos, nos tiene que dar 0. Lo acabamos de demostrar en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, este valor no puede ser cualquiera. Este valor ya está determinado una vez que nosotros conocemos el promedio aritmético o la media. Entonces, solo 3 de los 4 valores, ¿sí? Con los que mostramos el ejemplo, ¿sí? Se determinan libremente. El último valor ya no tiene la libertad, y eso es a lo que llamamos grados de libertad. Entonces, realmente los datos que están pesando pues son n menos 1, ¿sí? Y esa es la razón de que esté aquí dividiendo ese valor n menos 1. Bueno, eh, cuando tomamos una población completa, ¿sí? Entonces sí podemos poner aquí el valor de n, pero cuando estamos trabajando con muestras, pues debemos de trabajar con n menos 1. Bueno, esta varianza tiene dos propiedades que son
muy interesantes y también son muy útiles a la hora que estamos haciendo un análisis de los datos estadísticos. Suponga que tenemos un conjunto con n datos, ¿sí? Y bueno, pues esa es una muestra. Y vamos a pensar que también tenemos una constante, que es un número real, y ese número real pues es diferente de cero. Entonces, si nosotros definimos y subíndice j como x subíndice j más una constante, ¿sí? Es decir, cada uno de los elementos de nuestra muestra le sumamos un mismo valor constante, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que si nosotros calculamos la varianza del nuevo conjunto Y, vamos a obtener el mismo resultado, ¿sí? Que si calculamos la varianza de este conjunto X. Esa propiedad es bien importante porque nos permite simplificar mucho los cálculos a la hora de ir tratando de encontrar las medidas de localización, ¿sí? Y por otro lado, la media, ¿sí? Del nuevo conjunto de xj más c, ¿sí? Pues va a ser igual a la media del conjunto de valores x más esta constante real, ¿sí? Entonces, esta es una de las propiedades que tiene la varianza, que le podemos sumar un valor constante a todos los datos del conjunto, sumar o restar, por supuesto, y la varianza no se va a ver modificada y la media se va a ver modificada por esa misma constante. Bueno, la segunda propiedad es cuando nuestro nuevo conjunto y subíndice j es igual a la constante multiplicada por el elemento de nuestro conjunto, que estamos denotando como x subíndice j. En este caso, cada uno de los elementos del conjunto lo estamos multiplicando por una constante real, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que cuando calculemos nuestra varianza, ¿sí? Para el conjunto y, ¿sí? Pues va a ser igual a la varianza del conjunto x multiplicada por esa constante al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos raíz cuadrada de esta igualdad, pues vamos a encontrar que la varianza del conjunto de datos en Y va a ser igual a la varianza del conjunto de datos en X multiplicados por el valor absoluto de esa constante. Recuerde que la varianza siempre es un valor positivo. Y finalmente, la media de nuestro conjunto, ¿sí? Pues va a ser igual a la media del conjunto inicial que teníamos en X multiplicado por la constante real. Entonces, estas dos propiedades nos van a permitir de alguna manera simplificar la cantidad de cálculos a la hora de estar procesando nuestros datos. Bueno, entonces vamos a hablar de la desviación estándar, que es una de las medidas que nos van a permitir conocer la variabilidad de nuestro conjunto de datos, ¿sí? O nos va a decir qué tan dispersos están ese conjunto de datos. Y la desviación estándar, bueno, pues está definida como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si nosotros partimos de la definición de la varianza, que es esta diferencia elevada al cuadrada, y la suma corre sobre todo el conjunto de datos, bueno, observe que lo que tenemos aquí en el paréntesis, pues no es otra cosa más que un binomio al cuadrado, ¿sí? Y lo podemos desarrollar. El resultado, pues, es un trinomio cuadrado perfecto. Nos van a quedar aquí tres términos y por las propiedades de la suma, pues podemos separar esta suma en tres nuevas sumas, que sería la suma de xy al cuadrado menos la suma de 2xy por la media más la suma de la media al cuadrado.
¿sí? Esto lo podemos hacer por las propiedades de la sumatoria que ya habíamos discutido previamente. Bueno, observe que este término que tenemos aquí, ¿sí? Pues corresponde a n veces la media, ¿sí? Si usted recuerda la definición de la media, bueno, es 1 entre n por esta suma, y eso define a la media. Entonces la n la pasamos multiplicando del lado izquierdo, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es que esta parte, bueno, se va a poder simplificar de la siguiente manera. Esta suma, bueno, la vamos a dejar tal como está, ¿sí? Esta suma la podemos calcular y es n veces la media. Aquí está el 2, que es una constante. Aquí está el n y aquí va a aparecer la media elevada al cuadrada. Y como este es un término constante, ¿sí? Nuestra suma va a ser n veces, ¿sí? La media al cuadrado. Entonces observe que estos dos términos los podemos simplificar de tal manera que nuestra varianza, ¿sí? La podemos escribir como la suma de cada uno de los elementos de nuestro conjunto al cuadrado menos n veces la media al cuadrado. La suma solamente aplica en este primer término, ¿sí? De tal manera que, bueno, para completar nuestro análisis, pues nos falta dividir entre n menos 1, ¿sí? Para tener nuestra varianza completa. Entonces dividimos entre n menos 1 estos dos términos y lo que vamos a tener es que la varianza la podemos calcular de esta manera. En muchas ocasiones es mucho más rápido hacer este cálculo que el propio de la definición de varianza. Y bueno, si a esta cantidad sacamos raíz cuadrada, pues vamos a tener justamente nuestra desviación estándar, ¿sí? Y bueno, con esto concluimos las diferentes medidas de localización, las medidas de tendencia central, el análisis gráfico de los datos estadísticos. Y bueno, aquí la recomendación pues es que intente desarrollar suficientes ejercicios para que vaya ganando habilidad. Este tipo de cálculos normalmente ya, incluso las calculadoras ya vienen con su programa. Entonces lo que tiene usted que aprender es, dependiendo del tipo de calculadora, pues la manera de ir proporcionándole los datos a esa calculadora para que haga esta cuenta y usted obtenga el valor. Al final, eh, una de las cosas importantes es poder obtener un análisis de los datos que se están estudiando. Bien, pues con esto terminamos el video, con esto terminamos la parte de estadística descriptiva y bueno, pues los espero en el próximo video.